Observando desde una mente silenciosa. Para descubrir lo que significa amar, no debe uno estar libre de la posesión, del apego, los celos, la ira, el odio, la ansiedad y el temor. Libre de apego, tomemos eso de momento. Cuando usted está apegado, ¿a qué lo está? Supongamos que uno le tiene apego a una mesa. ¿Qué supone ese apego? Placer, una sensación de posesión, la apreciación de su utilidad, el sentimiento de que es una mesa maravillosa y así por el estilo. Cuando un ser humano no está pegado a otro, ¿qué está pasando? Cuando alguien le tiene apego a usted, ¿cuál es el sentimiento del otro que está pegado? En ese apego existe el orgullo de la posesión, una sensación de dominio, miedo a perder esa persona. Por lo tanto, celos y por consiguiente mayor apego, posesividad y ansiedad. Ahora bien, si no hay apego, ¿quiere eso decir que no hay amor ni responsabilidad? Para la mayoría de nosotros, el amor significa este terrible conflicto entre los seres humanos y por eso la relación se convierte en una ansiedad perpetua. Usted sabe todo esto, no tengo que decírselo yo, y a eso le llamamos amor. Y para huir de esta terrible tensión de lo que llamamos amor, disponemos de toda clase de entretenimientos, desde la televisión a la religión. Nos peleamos y nos vamos a la iglesia o al templo y regresamos para volver a empezar. Esto sucede continuamente. ¿Puede un hombre o una mujer librarse de todo esto o es algo imposible? Si no es posible, entonces nuestra vida se encuentra en un perpetuo estado de ansiedad, y de eso se derivan toda clase de actitudes, creencias y acciones neuróticas. ¿Es posible liberarse del apego? Eso implica muchas cosas. ¿Puede un ser humano liberarse del apego y no obstante sentirse responsable? Ahora bien, liberarse del apego no significa su opuesto, el desapego. Y es muy importante comprender esto. Cuando estamos apegados conocemos el dolor del apego, su ansiedad y decimos: por el amor de Dios, debo desapegarme de este horror. Así comienza la batalla, el conflicto del desapego. Si usted se da cuenta de la palabra y del hecho, de la palabra apego y de liberarse de esa palabra, la cual es la emoción, observa ese sentimiento sin ningún juicio, entonces verá que a partir de esa observación total, tiene lugar un movimiento muy diferente. ¿Lo está haciendo conforme hablamos o está escuchando una sarta de palabras? Usted sabe que está tremendamente apegado a una casa, a una creencia, a un prejuicio, a una conclusión, a una persona, a cierto ideal. El apego proporciona una gran seguridad, la cual es una ilusión, ¿no es cierto? Estar apegado a algo es una ilusión porque ese algo puede desaparecer. De manera que a lo que está apegado es a la imagen que se ha creado de una cosa. ¿Puede usted liberarse del apego de manera que haya una responsabilidad que no sea un deber? Entonces, ¿qué es el amor cuando no hay apego? Si está apegado a una nacionalidad, usted rinde culto al aislamiento de la nacionalidad, la cual es una forma de espíritu tribal glorificado. ¿Qué hace eso? Separa, ¿no es cierto? Si como hindú estoy tremendamente apegado a mi nacionalidad y usted está apegado a Alemania, Francia, Italia o Inglaterra, nosotros estamos separados y tienen lugar las guerras y las enormes complejidades de lo que está pasando. Ahora bien, si usted no tiene apego alguno, ¿qué sucede? Ese es su amor. De modo que el apego separa. Yo estoy apegado a mi creencia y usted a la suya. Por consiguiente hay separación. Simplemente veo las consecuencias, las repercusiones de eso. Donde hay apego hay separación y por lo tanto conflicto. Donde hay conflicto no puede de ninguna manera haber amor. ¿Y qué es la relación entre dos personas cuando existe la libertad del apego y de todas sus implicaciones? Ese es el principio. Solo estoy empleando la palabra principio. No pasen por alto de la compasión. Cuando no hay nacionalidad ni apego a ninguna creencia, conclusión o ideal,
Entonces un ser humano es libre y su relación con otros se basa en la libertad, el amor y la compasión. Todo esto es una parte del darse cuenta. Ahora bien, ¿debe usted analizar como lo hemos hecho para ver lo que significa el apego con todo lo que eso supone? ¿O puede observarlo instantáneamente en su totalidad y luego analizarlo? No al revés. Estamos acostumbrados al análisis. Parte de nuestra educación es analizar y así le dedicamos mucho tiempo. Estamos proponiendo algo muy diferente. Observar, ver la totalidad y luego analizar. Entonces se vuelve muy simple. Pero si usted analiza y trata de alcanzar la totalidad, puede equivocarse, como generalmente sucede. Pero al observar la totalidad de algo, lo que significa carecer de toda dirección, entonces el análisis se vuelve importante o falto de importancia. Usted puede analizar o no hacerlo. Ahora me gustaría investigar algo distinto. ¿Existe algo sagrado en la vida, lo cual forma parte de todo esto? ¿Existe algo sagrado, santo en su vida? Quite, aparte la palabra, la imagen, el símbolo, el cual es muy peligroso. Y cuando lo haya hecho, pregúntese, ¿hay algo realmente sagrado en mi vida o todo es superficial? Fabricado por el pensamiento. El pensamiento no es sagrado, ¿verdad? ¿Cree usted que el pensamiento y las cosas que ha creado son sagrados? Se nos ha condicionado en eso, como hindú, budista o cristiano. Estamos condicionados a rendir culto, a adorar, a rezarle a cosas que el pensamiento ha organizado, y a eso le damos el nombre de sagrado. Uno tiene que averiguarlo, porque si no descubre si hay algo realmente sagrado que no esté compuesto por el pensamiento, la vida se vuelve cada vez más superficial, más mecánica, y el final de la propia vida carece por completo de sentido, ¿sabe? Estamos apegados al pensamiento y a todo el proceso de pensar, y rendimos culto a las cosas que el pensamiento ha creado, una imagen, un símbolo, una escultura, ya esté hecha a mano o por la mente, es el proceso del pensamiento. El pensamiento es memoria, experiencia, conocimiento, lo cual es pasado, y el pasado se convierte en tradición y está en lo más sagrado. Por consiguiente, estamos rindiendo culto a la tradición. ¿Existe algo que no tenga nada que ver con el pensamiento y la tradición, con rituales, con toda esa parafernalia de circo? Uno tiene que averiguarlo. ¿Cómo lo averigua? No hay un método. Cuando empleo la palabra cómo, no estoy sugiriendo un método. ¿Hay algo sagrado en la vida? Existe todo un bloque de la humanidad que dice: no hay absolutamente nada. Usted es el resultado del entorno y usted puede cambiarlo, así que no hable nunca de nada sagrado. Usted será un individuo mecánico y feliz. Pero, si uno es sumamente serio acerca de este asunto, y tiene que ser real y profundamente serio, no puede pertenecer ni a un bloque materialista ni a uno religioso, pues este también está basado en el pensamiento. Entonces usted tiene que descubrir. Usted no afirma nada y empieza a investigar. Ahora bien, ¿qué significa investigar en uno mismo con el fin de descubrir si existe algo profundamente sagrado, santo? No en la vida de uno, sino en la vida, en el vivir. ¿Hay algo maravilloso y supremamente sagrado o no hay nada en absoluto? Es necesario poseer una mente muy silenciosa porque solo en esa libertad se puede descubrir. Debe haber libertad para mirar. Pero si dice, bueno, me gusta mi creencia, me quedo con eso, usted no es libre. O si dice, todo es materialista, lo cual es un movimiento del pensamiento, entonces tampoco es libre. De manera que, para observar debe haber libertad de las imposiciones de las civilizaciones y de los deseos, esperanzas, prejuicios, anhelos y temores personales. Usted solo puede observar cuando la mente esté completamente quieta. ¿Puede la mente estar completamente sin movimiento? Porque si hay movimiento hay distorsión. A uno le resulta muy difícil porque el pensamiento interviene de inmediato, así que uno dice:
Debo controlar el pensamiento, pero el controlador es lo controlado. Cuando usted ve que el pensador es el pensamiento, que el controlador es lo controlado, que el observador es lo observado, entonces no hay movimiento. Uno se da cuenta de que la ira forma parte del observador que dice, estoy enojado, de manera que la ira y el observador son lo mismo. Eso está claro, es simple. Del mismo modo, el pensador que quiere controlar el pensamiento sigue siendo pensamiento. Cuando uno se da cuenta de eso, el movimiento del pensamiento se detiene. Cuando no hay movimiento de ninguna clase en la mente, entonces está quieta de forma natural, sin esfuerzo, sin coacción ni voluntad. Está naturalmente quieta, no es una quietud cultivada, porque eso es mecánico, lo cual no es sino una ilusión de quietud. De modo que hay libertad. La libertad implica todo eso de lo que hemos hablado, y en ella hay silencio, lo que significa ausencia de movimiento. Entonces usted puede observar, entonces hay observación, solo observación, no el observador observando. Por lo tanto, solo hay observación desde el silencio total, desde la completa quietud de la mente. Entonces, ¿qué tiene lugar? Si usted ha llegado tan lejos, o sea, a liberarse del condicionamiento propio y a la consecuente carencia de movimiento, al silencio y quietud completos, entonces la inteligencia entra en funcionamiento, ¿no es cierto? Ver la naturaleza del apego y todas sus implicaciones, comprender su naturaleza es inteligencia. Solo cuando llega a ese punto, es decir, a ser libre, a lo que acompaña la operación de la inteligencia, tiene usted una mente tranquila, sana y cuerda. Y en esa quietud descubrirá si hay algo realmente sagrado o si no hay absolutamente nada. La iluminación no es un lugar fijo. Deberíamos considerar la relación de la religión con la vida diaria y si existe o no existe algo innominable, un estado intemporal de la mente. Uno puede darle el nombre de iluminación, una realización de la verdad absoluta, pero ¿puede la mente humana descubrir algo que sea incorruptible, que no esté creado por esa mente con su pensamiento? Algo que debe existir, que le dará un perfume, una belleza y un encanto a la vida. Si uno observa, ve que a lo largo de la historia el hombre ha estado buscando, de muy distintas maneras, algo más allá de la vida ordinaria, algo más allá de este mundo. Ha hecho todo lo posible, ha ayunado, se ha torturado, ha participado en toda clase de conducta neurótica, ha rendido culto a las leyendas y a sus héroes, ha aceptado la autoridad de otros que le dijeron, conozco el camino, sígame. El hombre, ya esté en Occidente o en Oriente, siempre ha investigado esta cuestión. Los intelectuales, los filósofos, los psicólogos y los analistas lo ven como una indagación neurótica carente de todo valor. Para ellos es cierta clase de historieta, cierta forma de espejismo, algo a evitar por completo, porque a su alrededor ven disparates en nombre de la religión, conductas increíbles sin razón ni fundamento alguno. Prefieren tratar con seres humanos que se adapten a la pauta que ya ha sido establecida o a la que ellos consideran correcta. Usted debe haber observado todo esto de distintas maneras. Pero el intelecto solo es una parte de la vida, tiene su lugar normal. Pero los seres humanos del mundo entero le han concedido una importancia extraordinaria al intelecto, a la capacidad de razonar, a investigar algo lógicamente, a establecer una actividad basada en la razón y la lógica. Los seres humanos no son meramente entidades intelectuales, son seres completos y complejos. Usted debe haber observado que el hombre quiere descubrir algo que a la vez es racional y tiene profundidad, un significado pleno, no inventado por el intelecto, y siempre, desde los tiempos antiguos, lo ha buscado. La religión que está organizada es un asunto de negocios, un inmenso mecanismo para condicionar la mente humana según ciertas creencias, dogmas, rituales y supersticiones. Es un negocio muy rentable
y lo aceptamos porque nuestra vida es muy vacía. La vida carece de belleza, así que queremos leyendas románticas y místicas. Y los rendimos culto a las leyendas y a los mitos. Pero todos los edificios que el hombre ha construido, física, al igual que psicológicamente, no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. ¿Qué es una mente que está libre de todo el empeño humano, que realmente ha derrumbado todo lo que el hombre ha creado en su búsqueda de esta cosa llamada realidad? ¿Lo sabe? Esta es una de las cosas más difíciles de expresar en palabras. Las palabras deben ser empleadas, pero la comunicación no es solo verbal, sino no verbal. Es decir, tanto usted como el que habla deben inquirir al mismo tiempo, al mismo nivel, con la misma intensidad. Entonces es posible la comunión entre usted y el que habla. Estamos tratando de comulgar, no solo de forma no verbal, sino también verbalmente acerca de esta cuestión extraordinariamente compleja, lo que requiere pensar clara y objetivamente y también ir más allá del pensamiento. La meditación no es para los inmaduros pueden jugar con ella, como lo hacen en la actualidad, sentándose con las piernas cruzadas, respirando de cierta manera, poniéndose de cabeza y tomando drogas con el fin de experimentar algo original. Por medio de las drogas, del ayuno o de cualquier sistema, usted nunca puede encontrar o descubrir lo que es eterno e intemporal. No hay atajo en todo esto. Uno tiene que trabajar duro, tiene que hacerse muy consciente, sin distorsión alguna, de lo que está haciendo y pensando. Y todo eso requiere una gran madurez, no de edad, sino de la mente, para ser capaz de observar, de ver lo falso como falso, lo verdadero en lo falso y la verdad como verdad. Eso es madurez, ya sea en el escenario político, en el mundo de los negocios o en sus relaciones. Usted probablemente haya oído la palabra meditación o leído algo al respecto, o tal vez haya seguido algún gurú que le dice lo que tiene que hacer. Ojalá nunca hubieran oído esa palabra, entonces su mente estaría despejada para investigar. Algunas personas han estado en la India, pero no sé a qué van, la verdad no está allí. Hay cierto encanto romántico, pero eso no es la verdad. La verdad está donde usted se encuentra. No está en ningún país extranjero, está donde está usted. La verdad es lo que usted está haciendo, cómo se comporta. Está ahí, no en afeitarse la cabeza y en todas esas estupideces que el hombre ha hecho. ¿Por qué habría usted de meditar? El significado de esa palabra es ponderar, reflexionar, mirar, percibir, ver claramente. Para ver con claridad, para observar sin distorsión, debe haber un darse cuenta de su trasfondo, de su condicionamiento. Simplemente darse cuenta del mismo, no cambiarlo, alterarlo, transformarlo, librarse de él, sino observarlo sin más. Ver en esa observación, claramente y sin distorsión, todo el contenido de la conciencia es el principio y el fin de la meditación. El primer paso es el último. ¿Por qué debería uno meditar y qué es la meditación? Si en la mañana usted miró por la ventana y vio la extraordinaria belleza de la luz del amanecer, las montañas lejanas y la luz sobre las aguas, y se observó sin la palabra, sin decirse a sí mismo, ¡qué bello es eso!, se observó por completo y en esa observación estuvo totalmente atento, su mente debió haber estado completamente callada. De otro modo usted no pudo observar, no pudo escuchar. De modo que la meditación es la cualidad de la mente que está completamente atenta y silenciosa. Solo entonces se puede ver la flor, la belleza, forma y color, y solo entonces cesa la distancia entre la flor y usted. No que usted se identifique con la flor, sino que el elemento de tiempo, la distancia que existe entre usted y eso desaparece. Y usted solo puede observar muy claramente cuando hay observación impersonal y no verbal, pero atenta, en la que no existe el centro del yo. Eso es meditación. Ahora bien,
ver si usted puede observar de manera no verbal, sin distorsión, sin el yo interviniendo como memoria. Requiere muchísima investigación. Eso implica que el pensamiento no debe inmiscuirse en la observación. Eso es observar sin la imagen en la relación con el otro, observar al otro sin las imágenes que usted se ha formado de él. No sé si lo he intentado. La imagen es usted, el usted que ha acumulado varias impresiones, varias reacciones acerca de otro. Eso forma la imagen y de ese modo lo separa usted del otro. Y esa división ocasiona conflicto. Pero cuando no hay imagen, usted puede observar al otro con total atención en la que hay amor, compasión y por consiguiente no hay ningún conflicto. Eso es observación sin el observador. Observar del mismo modo una flor, todo lo que a uno lo rodea, sin división, pues ésta implica conflicto y existe mientras el pensamiento se convierta en lo más importante. Y para la mayoría de nosotros el pensamiento, su movimiento y actividad son importantes. Y así surge la pregunta, ¿puede controlarse el pensamiento? ¿Tiene usted que controlar el pensamiento para que no interfiera y no obstante dejarlo que funcione en su debido lugar? El control supone represión, dirección, seguir una pauta, imitación, conformismo. A usted se le ha enseñado a controlar desde la infancia y como reacción a eso el mundo moderno dice, no controlaré, haré todo lo que quiera. No estamos hablando de hacer lo que a uno se le antoje, eso es absurdo. Y también es absurdo todo este sistema de control. El control solo existe cuando no hay comprensión. Cuando usted ve algo muy claramente, no hay necesidad de control. Si mi mente ve con mucha claridad, como el pensamiento interfiere, como el pensamiento divide, si ve que el pensamiento siempre funciona dentro del campo de lo conocido, entonces esa observación misma impide todo control del pensamiento. La palabra disciplina significa aprender, pero no conformarse de forma mecánica, como se acepta actualmente. Estamos hablando de una mente que está libre de control y es capaz de aprender. Donde haya aprendizaje no hay en absoluto necesidad de ninguna clase de control. Es decir, usted está aprendiendo al mismo tiempo que actúa. Una mente que esté investigando la naturaleza de la meditación debe estar siempre aprendiendo y el aprender produce su propio orden. El orden es necesario en la vida. El orden es virtud. El orden es la conducta, es rectitud. El orden no es el que imponen la sociedad, la cultura, el entorno, la obediencia. El orden no es un esquema. Se manifiesta cuando usted comprende el desorden, no solo en su exterior, sino en sí mismo. El orden existe por medio de la negación del desorden. Por consiguiente, debemos examinar el desorden en nuestra vida, las contradicciones en nosotros mismos, los deseos contrarios, diciendo una cosa y haciendo y pensando otra. Al comprender, al mirar el desorden, al estar atento, dándose cuenta sin elección del desorden, el orden surge naturalmente, con facilidad, sin esfuerzo alguno, y un orden así es necesario. La meditación es un proceso de vida en el que la relación entre nosotros es clara, sin ningún conflicto. La meditación es la comprensión del temor y del placer. La meditación es lo que se llama amor, liberarse de la muerte y la libertad de valerse completamente por sí mismo. Esa es una de las cosas más grandes de la vida, porque si usted no puede quedarse interior o psicológicamente solo, no es libre. Esa soledad no es aislamiento, una retirada del mundo. Esa soledad solo se produce cuando usted niega, no verbalmente, sino de hecho, de forma total, con su vida, todas las cosas que el hombre ha generado en su temor, en su placer, en su búsqueda de algo que esté más allá de la rutina diaria de vivir. Si usted ha llegado tan lejos, entonces verá
que solo la mente que no tiene ilusiones, que no sigue a nadie y que por lo tanto está libre de toda autoridad, puede abrir la puerta. Solo una mente así puede ver si existe o no existe una cualidad intemporal. Es importante comprender la cuestión del tiempo, no del tiempo cronológico diario, eso es bastante simple y claro, sino del tiempo psicológico, el tiempo del mañana. Seré algo, o alcanzaré, tendré éxito. ¿Es la idea del progreso, del tiempo, de ir de aquí a allí, una invención del pensamiento? Evidentemente, existe el progreso del carromato al avión a reacción. Pero existe el progreso psicológico, el yo que mejora, que se vuelve más noble y más sabio. ¿Puede el yo que es el pasado, que ha acumulado tantas cosas, los insultos, las adulaciones, el dolor, el conocimiento y el sufrimiento, puede ese yo progresar hacia un estado mejor? Se necesita tiempo para avanzar desde aquí hasta lo mejor. Para convertirse en algo se necesita tiempo. Pero, ¿existe semejante cosa como convertirse en algo? ¿Se convertirá usted en algo mejor en el sentido de un yo mejor, más noble y con menos conflicto? Ese yo es la entidad que se divide en el yo y el no yo, nosotros y ellos, el yo como norteamericano, hindú, ruso o lo que sea. De manera que, ¿puede mejorar el yo o ese tiene que cesar por completo y no pensar nunca en términos de lo mejor o de convertirse en algo más? Cuando usted admite el más, lo mejor, está negando el bien. La meditación es la negación total del yo, de tal manera que la mente no esté nunca en conflicto. Una mente que no está en conflicto no se encuentra en ese estado de paz que es solamente el intervalo entre dos conflictos, sino que está totalmente libre de conflicto, y eso es parte de la meditación. Cuando usted ha comprendido el tiempo psicológico, entonces la mente tiene espacio. ¿Ha notado el poco espacio de que disponemos, tanto física como interiormente? Al vivir en grandes ciudades, en armarios, en espacios estrechos, nos volvemos más violentos porque físicamente necesitamos espacio. ¿Ha notado además el poco espacio que poseemos en nuestro interior psicológicamente? Nuestras mentes están repletas de imaginación, de todas las cosas que hemos aprendido, de varias clases de condicionamiento, de influencias y propaganda. Estamos llenos de todas las cosas sobre las que el hombre ha pensado, que ha inventado, de nuestros propios deseos, búsquedas y ambiciones, temores y demás. Y por consiguiente, hay muy poco espacio. La meditación, si la examina muy a fondo, es la negación de todo esto, de tal manera que en ese estado de atención existe un espacio inmenso, sin fronteras. Entonces la mente está en silencio. Puede que usted haya aprendido de otros que debe pasar por un sistema de meditación, que debe practicar para que la mente se vuelva silenciosa, que debe alcanzar el silencio con el fin de iluminarse. A eso se le llama meditación. Pero esa clase de meditación es pura tontería, porque cuando usted practica, existe la entidad que practica, la cual se vuelve cada vez más mecánica y por lo tanto limitada, insensible y embotada. ¿Y por qué debería practicar? ¿Por qué debería dejar que otro se interponga entre usted y su investigación? ¿Por qué los sacerdotes, su gurú o su libro, habrían de interponerse entre usted y lo que quiere averiguar? ¿Es por miedo? ¿Es que usted quiere que alguien le dé ánimos? ¿Es que se ampara en alguien cuando se siente inseguro? Cuando está indeciso y depende de alguien para su certeza, puede estar seguro de que está eligiendo a alguien que está igualmente desconcertado. Y por lo tanto la persona en la que se ampara sostiene que está muy segura. Y dice, yo sé, he realizado, soy el camino, sígame. Así que tenga cuidado con el hombre que dice que sabe. La iluminación no es un lugar fijo, no hay un lugar fijo. Todo lo que uno tiene que hacer es comprender el caos, el desorden en que vivimos. En esa comprensión tenemos orden y aparecen la claridad y la certeza.
Y esa certidumbre no es la invención del pensamiento, es inteligencia. Y cuando usted posee todo esto, cuando la mente lo ve muy claramente, entonces la puerta se abre. Lo que se encuentra más allá es innominable. No puede ser descrito, y nadie que lo describa lo ha visto nunca. No puede expresarse con palabras, porque la palabra no es la cosa, la descripción no es lo descrito. Todo lo que uno puede hacer es estar totalmente atento en la relación. Darse cuenta de que la atención no es posible cuando hay una imagen. Comprender toda la naturaleza del placer y del temor, y ver que ni el placer ni el deseo son amor. Usted tiene que averiguarlo todo por sí mismo. Nadie puede decírselo. Toda religión ha dicho, no mates. Para usted esas no son más que palabras. Pero si es serio, tiene que descubrir lo que significan para usted. Lo que se ha dicho en el pasado puede ser verdad, pero esa verdad no es suya. Usted tiene que averiguar, tiene que aprender lo que significa no matar nunca. Entonces es su verdad, una verdad viviente. Del mismo modo, no por mediación de otro, ni mediante la práctica de un sistema inventado por otro, de la aceptación de un gurú, maestro o salvador, sino usted mismo, en su libertad, tiene que ver lo que es verdad, lo que es falso y averiguar íntegramente por su cuenta cómo llevar una vida en la que no haya ninguna lucha en absoluto. Todo es meditación. El final de la búsqueda. ¿Existe algo que no sea producido por el pensamiento? Es decir, ¿hay algo que esté más allá del tiempo? Estamos acostumbrados a la idea del crecimiento físico. Uno debe tener tiempo para aprender, para comprender, de manera que nos hemos hecho la idea del cambio a través del tiempo. Existe el tiempo físico. Físicamente se necesita tiempo para cubrir la distancia desde un punto a otro. Pero hemos llevado este concepto, esa conclusión a lo psicológico. No me conozco a mí mismo, así que necesito tiempo para conocerme. El tiempo psicológico lo introduce el pensamiento. ¿Realmente necesita usted tiempo para liberarse de la codicia? Estoy tomando eso como ejemplo. Necesita varios días para liberarse de los celos, de la ansiedad, de la codicia, de la envidia. Usted está acostumbrado a pensar que sí los necesita. Cuando digo lo superaré, ese futuro es tiempo, nuestro hábito, nuestra tradición y forma de vida, es decir, superaré mi ira, mis celos, mi sensación de insuficiencia. De modo que la mente se ha acostumbrado a la idea del tiempo psicológico, al mañana o a los muchos mañanas. Ahora estamos cuestionando eso. Estamos diciendo que no es necesario. No se necesita tiempo para liberarse de la codicia. O sea, si usted está libre de tiempo y es codicioso, no hay mañana, usted lo ataca, actúa, hace algo de inmediato. El pensamiento ha inventado el tiempo psicológico como medio de evitar, de postergar, de complacerse en lo que ya posee. El pensamiento ha inventado el tiempo psicológico por pereza. ¿Puede usted liberarse psicológicamente de la idea del mañana? Por favor, examínelo, mírelo. Tome su propia ansiedad, su permisividad sexual o lo que sea. Si cree que por medio de cierta actividad sensorial dará alcance a lo que sea que quiera alcanzar, ese alcanzar es el movimiento del tiempo. ¿Puede ver la verdad de esto y que esa percepción misma le pone fin? ¿Lo está haciendo mientras hablamos o para usted es solo una idea? Cuando la mente ha indagado en el tiempo y descubierto que es ilusorio el concepto de que el mañana, psicológicamente hablando, es un medio para un fin, entonces solo hay percepción y acción sin el intervalo de tiempo. Por ejemplo, cuando uno ve los peligros del nacionalismo, las guerras y demás, esa percepción misma es la acción que le pone fin al sentimiento de estar apegado a un grupo en particular. ¿Lo está haciendo? En Gran Bretaña, cada noche la televisión repite británico, 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 o en Francia, francés, francés, francés.
Cuando usted ve que esta división conduce al desastre, cuando ve el error de pedir tiempo para liberarse del condicionamiento de ser británico que ha tenido desde la infancia, esa es la acción que le pone fin al conflicto. Ver esto requiere una mente muy seria, una mente que dice, quiero averiguar. La meditación es el fin del tiempo. Eso es lo que acabamos de hacer ahora mismo. Hemos meditado para descubrir la naturaleza del tiempo. El tiempo es real y necesario para ir de aquí a allá, pero no existe psicológicamente. Descubrir eso es una verdad tremenda, un hecho tremendo, porque nos hemos desprendido de todas las tradiciones. La tradición dice que hay que emplear tiempo, esperar, y si usted hace esto o aquello alcanzará a Dios. Esto también significa el final de la esperanza. La esperanza implica el futuro. La esperanza es tiempo. Cuando alguien está deprimido, ansioso, sintiéndose desesperadamente inadecuado, espera poder avanzar, aprender a ser libre. Cuando usted ve que psicológicamente no hay futuro, entonces está tratando con hechos, no con esperanzas. Lo que hemos hecho en la investigación del tiempo es el principio de la meditación. Eso es parte de la meditación. Para descubrir si hay algo más allá del tiempo, no debemos arrastrar ningún problema con nosotros. Estamos cargados de problemas personales, colectivos e internacionales. ¿Por qué tenemos problemas? Por favor, pregúntese a sí mismo por qué tiene problemas sexuales, imaginarios, de no tener un trabajo, de insuficiencia, de decir, quiero alcanzar el cielo y no puedo. ¿Es posible vivir la vida sin tener un solo problema? Esto significa que conforme cada cuestión se presenta, usted la disuelve instantáneamente y no le da continuidad. Darle continuidad es el movimiento del tiempo. Eso crea el problema. ¿Qué es un problema? Un problema es algo que usted no ha comprendido, resuelto o zanjado. Usted le da vueltas. Está preocupado al respecto, no lo puede comprender y lucha con él día tras día. La mente es lisiada por este proceso. Pero si no hay tiempo, no hay problema. Ve usted esto como una realidad, no en su mente, sino en su corazón. Ve que el hombre o la mujer que tiene problemas está atrapado en el tiempo, y que si la mente está libre del tiempo, cuando surge un asunto, ésta lo soluciona al instante. En el momento en que tiene la idea de tiempo y dice, me tomaré tiempo para resolverlo, usted se está desviando del hecho, y ese es el problema. Si vamos a indagar en esto, no debe haber ningún problema en absoluto. La mente debe estar libre para mirar. Al inquirir en algo más allá del tiempo, debe haber un sentido completo de relación, que solo puede surgir cuando hay amor. El amor no es placer, obviamente. El amor no es deseo. El amor no es la satisfacción de sus propias demandas sensoriales. Sin esa cualidad de amor, haga lo que haga, ya se ponga de cabeza. Se vista con lujosos hábitos o se siente cruzado de piernas, de meditación. Por el resto de su vida no hay nada. Para descubrir algo más allá del tiempo debe haber recta relación, y esta cualidad de gran afecto, de amor, que no es el resultado del pensamiento, de tal manera que no exista problema alguno. En la meditación, que es dar origen a una mente que esté absolutamente quieta, cualquier clase de esfuerzo es inútil. Hacer un esfuerzo por meditar supone tiempo, lucha, tratar de alcanzar algo que uno ha proyectado. De modo que, ¿puede haber una observación sin esfuerzo, sin control? Estoy empleando la palabra control con mucha hesitación, porque vivimos en una sociedad permisiva en la que uno hace lo que le place. Cuanto más estúpido, mejor. Drogas, sexo, ponerse ropas que no significan nada. El que habla está usando la palabra control en el sentido de que cuando hay observación pura, no hay necesidad de controlar. No se engañe diciendo, estoy observando puramente,
por consiguiente no tengo ningún control, y luego permitirse cualquier cosa. Eso se vuelve absurdo. Cuando una mente está bajo control, ese control es ocasionado por el pensamiento. El pensamiento es limitado, y partiendo de su limitación desea algo, por lo que dice, debo controlar. Una mente así se ha convertido en esclava, no de un hecho, sino de una idea, de un concepto o conclusión, como una persona que cree muy firmemente en alguna religión y es incapaz de pensar libremente. Una mente que está en conflicto, que tiene problemas, que no ha resuelto la relación y por consiguiente no tiene amor, es incapaz de ir más allá. Solo puede ir hacia lo que cree que está más allá. Moverse dentro de su propio círculo. Podría imaginar que está trascendiendo, pero no lo está. Si somos serios y hemos llegado a este punto en el que se descartan todas las cosas en las que el hombre ha estado atrapado, entonces en la mente, en todos los sentidos, en el cerebro, existe una tremenda sensación de amor con su inteligencia. Entonces podemos proceder a investigar. Usted puede acostarse, hacer lo que le guste, pero el cuerpo debe estar absolutamente quieto. No debe estar controlado, porque si le impone cualquier cosa hay conflicto. La mente, al estar libre y por consiguiente quieta, puede observar. No se trata de yo estoy observando, solo hay observación sin el yo. Si el yo está observando, hay dualidad, separación. Yo soy el yo, o sea usted, y este está compuesto de muchas cosas, de recuerdos, de experiencias, de problemas pasados y presentes, de ansiedad. Si hemos llegado tan lejos, ahora el yo está ausente. No es el yo quien observa, solo hay observación. Entonces, ¿qué sucede? Lo que acabamos de hacer ahora es verdadera meditación. El sentido de investigación en la naturaleza del ego, el darse cuenta de uno mismo, conocer todos sus problemas, todos los deseos, presiones, conflictos y sufrimiento. Ese darse cuenta solo puede existir cuando usted está observando sus reacciones en la relación. Usted no puede observarse simplemente apartándose y sentándose bajo un árbol. Puede hasta cierto punto, pero es solo en la relación que surgen todas sus reacciones. Ahora la mente se encuentra en un estado en el que no hay ningún problema, esfuerzo o control, ni esencialmente voluntad, porque la voluntad es la esencia del deseo. Lo haré, quiero, debo, son todas expresiones del deseo que demanda algo que está en el tiempo. Para conseguir la realización de algo debo ejercer la voluntad, de modo que la mente está libre de todo eso. Si usted ha llegado tan lejos, entonces, ¿qué hay ahí? El hombre ha buscado algo sagrado, santo, imperecedero, incorruptible, intemporal. El hombre dice, he comprendido mi vida por completo y ahora, ¿qué más hay? ¿Qué hay más allá? Además, toda búsqueda debe terminar, porque si usted está buscando a Dios, la verdad o lo que sea, eso puede ser su propio placer, sus impulsos sexuales, su forma de ponerle fin a ciertos problemas. Buscar implica que cuando lo encuentre usted debe reconocer lo que busca, y eso debe satisfacerlo, de otro modo lo descartará. Debe resolver todos sus problemas, y no lo hará, porque los problemas los crea usted mismo. De manera que la persona que diga estoy buscando está realmente muy desequilibrada, porque se está engañando a sí misma. De modo que cuando todo eso esté totalmente acabado, entonces la mente estará absolutamente quieta en la observación pura. Cualquier cosa más allá de eso es meramente una descripción. Es solo una ordenación de palabras para transmitir algo que es incomunicable. Todo lo que uno puede hacer no es describir eso, sino encontrarse con otro en el mismo nivel, con la misma capacidad, con la misma intensidad. Por lo tanto, ¿qué es el amor?
es encontrarse con otro con la misma intensidad, en el mismo nivel al mismo tiempo, ¿no es cierto? Eso es amor. No estoy hablando del amor físico, me refiero al amor que no es deseo ni placer. Encontrarse con alguien con la misma intensidad, con el mismo sentido del tiempo y con la misma pasión, eso es amor. Si ese amor existe y usted tiene esa cualidad de la mente que está silenciosa, entonces hay comunicación sin palabras. Esa comunicación es en realidad comunión, un compartir total de algo que no puede ser expresado en palabras. En el momento en que lo expresa en palabras se ha ido, porque la palabra no es la cosa. Así que, ¿dónde estamos? ¿Dónde está usted respecto a lo que ha oído, a lo que ha aprendido, a lo que ha visto por su propia cuenta? ¿Son solo meras palabras para que se las lleve? ¿O hay un cambio profundo y fundamental de manera que usted está libre de todos sus problemas, del temor, y existe ese perfume que nunca puede morir, que es el amor? Y de eso surgen la inteligencia y la acción.